interesante lo que está saliendo, es muy interesante. Sí, sí. Sí, como decíamos que antes no nos dejaba hablar en guaraní, ahora recién que nosotros empezamos a hablar eso así, porque antes no nos dejaba. Ese es normal. Si me hablaban guaraní a una persona mayor o otra persona, yo no le contesto en castellano, por eso que me cuesta mucho hablar. Sí, porque estoy vivo al campo. Entiendo Sí, todo, sí. sí, pero me cuesta hablar lo que Sí, yo también, hablar. yo también entiendo que me hablen todo en guaraní, yo entiendo, pero a hablar te cuesta Algunas más, ¿viste? cosas, Porque sí. hay algunas Bueno, esa es la Se nos oportunidad mezclan de activar naturalmente. Sí. conocimiento. La lengua Sí. prohibida, ¿no? Fue prohibida. mucho Sí, tiempo. sí, sí. Ellos, nuestros padres, eso, hablan, ¿viste? Con familia, con personas grandes, pero que no escuche que en la casa hablen guaraní, A ¿no? mí, mi papá, eso no me prohibieron hablar guaraní más. Mi primer idioma es el guaraní, pero después en la escuela, Sí, eso, los en la maestros, eso escuela no. no te dejaban hablar. Yo en casa, yo estoy con mis hermanos y no hablamos castellano. Pues ahora estoy muy poco, pero nosotros hablamos todo el tiempo en guaraní. Pues yo te escuché ayer que hablaba con tu primo todo en guaraní, Y ¿no? con mi primo eso también hablamos todo en guaraní. Nosotros hablamos en guaraní la familia, pero ¿qué pasa? Salís de ahí y a mí cuando viene las vacaciones, termina las vacaciones largas y voy a la escuela y los primeros días me cuesta hablar el español. ¿Por qué? Porque vine hablando todos los días. En mi casa yo hablo en guaraní con mi mujer y mis hijos. Sí. Ellos por ahí me contestan en español, pero yo hablo en guaraní. Yo nunca hablé con mi hijo guaraní. Sí. ¿Y nunca hablas guaraní? No, con mi hijo nunca. Con los hijos, digo. No, yo tampoco, porque ya viene ya de... Hasta ahora ya son grandes, ya tienen 17 años el más chico y hay palabras que no sabe qué quiere decir. Yo tampoco no hablo, pero mi hijo eso entiende. Sí, entiende. Entiende. Puede hablar. Sí, sí. Pero ¿Y por qué se prohibió el guaraní en su momento? Y ya... Generación. Sí, ya te enseñaron, ya sí, ya te enseñaron que no tiene que ser. Y en la escuela te decía que era mala palabra, que Sí, vos decías que era a la gente estudiar, cuando vos te dices sos guarango, no vas a saber nada en la escuela, te dice pronto. ¿Y cómo era la escuela? ¿Era una escuela, digamos, de monjas? No, escuela común. Común. Sí. Sí. Eran la mayoría de los maestros, la mayoría de los maestros de mi época eran maestros normales. ¿Y qué significa esto? Que iban a un secundario, una escuela normal, y con quinto año ellos eran maestros. Sí. O sea, no había mucha preparación tampoco. La Ahora única recién que hay preparación cursos. era que hablaban mejor el español y por eso ya eran maestros. Pero y ahora nomás que hay muchos cursos, sí, todo, se preparan y sí, todo. Se preparan más, pero antes no. ¿Pero el guaraní se prohibió porque era algo inferior, algo mal visto? Y era mal visto, o sea, había una creencia, uno que los maestros no entendían, era uno de los motivos. Por eso. Y entonces no te permitían hablar para que no estés hablando de ello, que nosotros somos pícaros. El guaraní es muy pícaro, se habrán dado cuenta, busca así la cizaña, reírte con uno y sabemos reírnos de nosotros, pero también nos gusta reírnos del otro. Y si tenemos que hacerte un chiste, te hacemos con gusto. Uno no entiende guaraní, hace un chiste en guaraní y se ríe de ellos. Sí, el otro no entiende nada. Es cierto. Eso sí. Pero no solo se prohibió en la escuela, se prohibió en la casa también. Y en algunas casas sí, Sí, porque fue tanta la llegada de los maestros que los maestros le decían que si el chico hablaba en guaraní no iba a aprender bien el español. Y es una mentira porque cuando vos más idioma tenés, más abierto estás en el conocimiento. El guaraní te aviva más para ver. Sí. Y después que hay cosas que se dicen en guaraní que es imposible reproducir en español, es muy difícil. ¿Y con esa prohibición se fue perdiendo la lengua? Y con esa prohibición se fue perdiendo en algunas casas. Hay otras casas que hicieron caso omiso, como la mía, mi familia, jamás no hay algún campo que es bien cerrado, ¿viste? Santa Lucía, la parte de Santa Lucía, ahí acá la parte para Palmar, todas esas partes, esas zonas, todo guaraní. Todo guaraní, sí. Los chiquititos en la escuela sí los ven, eso dice que los maestros... Y esa gente, en los Vence, por ejemplo, ellos saben que vos sos de la ciudad, vos te van los Vence y entra el de la ciudad y empieza a hablar en español. Ellos hablan bien en español, pero vos la llegada que haces a ellos
como persona, si le hablas en guaraní es una apertura Sí, total. ahí. Esa es la diferencia. Y eso Ahí, yo de chico, yo fui muy vago, le decía a él, empecé a salir de muy chico, y eso me llevó a querer aprender más el guaraní. Y yo aprendí no solo en casa, sino traté de estudiar el guaraní para poder llegar a más gente. Eso es lo que me diferencia. ahí contó una profesora que ella cuando se fue primera vez a trabajar en el campo, dice, no sabían nada de guaraní, ellos nada, y los chicos sabían todo en guaraní. Y entonces, menos mal que tenía, dice, una portera que era de ahí, del lugar, y entonces ella dice que le traducía. Cualquier cosa, ella le preguntaba, dice que a la portera, y se le decía, ¿qué es lo que está diciendo esa criatura? Y de ahí dijo, ella, yo hice un curso, no sé qué es lo que dijo, esta Coquita Romero. Mm. Y bueno, y de ahí, dice ella, yo hice porque en la escuela se necesita y en cualquier lugar, porque, viste, por ejemplo, los turistas, eso también, a veces vienen algunos y tenés que contestarle también en guaraní, también si te preguntan en guaraní, tenés que saber también guaraní. Yo, por ejemplo, ahora, el año pasado estuve haciendo el curso de guaraní y ahora este año parece que vamos a seguir otra vez así. Pero la generación nueva de sus hijos, de hoy que Mi tienen, hijo habla perfecto guaraní. pero Sí, en habla. general, más allá de su No, familia, ¿se no, perdió? sí, se perdió, sí. Mi hijo, tengo una nena de año y 5 meses, está empezando a hablar y habla guaraní y habla español. Y te dice, a veces te dice las dos cosas. Te dice, por ejemplo, yajá, que es vamos. Y te dice, yajá, vamos, te dice. Mm. Te habla en los dos idiomas. Y es lindo escuchar el sonido del yajá. Es gracioso cuando en las una criaturas criatura. hablan, cuando son chiquititos, Cuando hablan. recién Mi, comienzan a hablar, el mi niño nieto comienza también a era hablar así, mejor. nos íbamos a la casa de mi mamá y decía, Dice, para que la lengua se le Sí, distrae, sí, ¿no? es difícil. El problema del guaraní con el español es que a mí me van a escuchar hablar una R que es arrastrado. Me cuesta hablar, decirte, qué sé yo, con una R, busco una palabra correcto. Cuando te voy a decir, te digo Mm. correcto. sí, va. No, y así era mi nieto O vamos también a cuando, correr, te digo, y no te digo, vamos a correr. cuando vamos a la casa de mi mamá y mi nieto Yo puedo tenía, hablar de la otra ¿Le manera, comiste- pero le ya, comiste algo? claro, yo ya para decirte vamos a correr, ya tengo que tratar de pensarlo. En cambio te digo, vamos a correr y te sale natural. no, estaba contando, yo también mi nieto tenía 2, 3 años y nos fuimos a la casa de mi mamá y cuando estábamos, pues me decía, yajá, abuela, me decía, yajá, me decía, y que ¿Y ya quería ir, guarango qué significa? Y estar ahí, hablar guaraní. Ah. O sea, es como guarango. tacharte, decirte vos, cabecita negra. ¿Entendés? Ese es el guarango. Hay una palabra en guaraní para decir la gente, nosotros. Nosotros estamos usando la palabra guaraní para describir muchas cosas, el idioma, las personas, pero hay una palabra, otra palabra para decir nuestro pueblo, Yande, no sé, quizás O no sea, estoy- nuestro pueblo, dicen guaraní. En el pueblo. No, ya pero neces- ya no, hablar pero- de la comunidad, dice usted. La comunidad, y ya no existe. ya no Ya no existe. Ya para nosotros estamos tan mezclados que ya no hay una comunidad. No podés decir, este es mi comunidad. mi No. pueblo. No, para nosotros. Es más, nos han hecho creer que atendemos mejor al extranjero que a uno que vive ahí al lado nuestro. Que antes el concepto era tecó, ¿no? Tecó Sí, de la comunidad. sí. No, ahora ya se perdió. Es lamentable, pero es así. Yo me voy a vivir a Corrientes cuando termino el secundario, me voy a vivir a Corrientes y Corrientes capital. Y mi hermana vivía ahí y ya hace como 3 años. Y me voy a vivir ahí y en el primer mes, a mí los vecinos me hablaban y me saludaban. Y me empezaban a decir, me invitaban, si estaban haciendo asado, me invitaban algo que ellos estaban haciendo. Y mi hermana trabajaba y yo estaba ahí casi todo el día, todavía estudiaba, todavía no trabajaba. Y un día estábamos haciendo un asadito y nosotros y el vecino ya me pasa algo, me invita a algo de su comida. Y yo le invito un pedazo de asado y me dijo ella,
vos hace ni un mes todavía que está acá y ya conoces a todos. Y yo hace 3 años y no le conozco a nadie. Lo que pasa es que mi hermana se fue a los 13 años, ya fue a vivir con mis tíos en Corrientes, en la ciudad. Y ya no tiene la cultura del pueblo, de tener vecinos, de hablar con el vecino, de ofrecerte al vecino para ayudarlo en algo. Y en Capital eso no existe, pero a ellos te ven como bicho raro cuando vos haces eso y terminás ganándotelo como con afecto. Y bueno, yo soy ese, y cómo es el término en guaraní a esa persona, y es el gaucho. Bueno, interesante todo Sí. eso. Yo, por ejemplo, tengo, viste, un sobrino que nació en Buenos Aires, pero él le interesa las cosas guaraní, averigua, por ejemplo, me pregunta a mí o a mi mamá, eso que es la abuela, que ya son más, viste, y le pregunta qué quiere decir tal cosa, y dice para que la anote. Después un día le preguntó a mi mamá, le dice, abuela, ¿cómo le puedo decir en guaraní para hablarle a una chica? Y ¿cómo le tenés que decirle? Y tenés que decirle rojaijú, le dije, mamá, güey. Y empezó a anotar y empezó a repetir él y le salió. Pero él pone su estado, eso, todo, chamamé en guaraní, todo, eso le gusta a él. No, el guaraní, Nacido él el ahí. verdadero ya no existe, ¿eh? O Sí. sea, está muy allá escondido, muy abajo. Yo me acuerdo que hicieron cuando vino el Papa Francisco acá, el otro Papa que vino al Brasil, no era Francisco, Juan Pablo II. Juan Pablo Pablo II era, creo. que vino hasta Y Corrientes. vino también, quisieron hacer cartel en guaraní que diga bienvenido hermano. Y pusieron bienvenido mi sangre. ¿Entendés? Y yo jamás le dije a mis hermanos en guaraní, nunca le dije hermano. Pero si vos empezás a pensar, y por ejemplo en guaraní se dice chereindú, chereindú es mi hermana. Sí, O sea, mi hermana. Y entonces si vos empezás a pensar y no necesitas ayuda de otro, sino decir, pero chereindú, el otro es cherigüí, cherigüí es mi sangre, es cualquiera. Vos sos mi sangre porque somos humanos. ¿Entendés? Y entonces, no, pero acá lo que ellos querían poner era hermano. Y no es, ¿y cómo se dice hermano? Y después hablando con otro, y che, ¿y cómo será? ¿Y cómo será? Yo averiguo también. Y por ejemplo, el uré ese que te dije, yo no puedo encontrar la traducción en español. Todavía no lo encuentro. Pero ninguno de los otros me pudieron ayudar. Y me dicen un montón de cosas, pero no es esa la palabra. Fíjate que Bruno decía ayer que vos erutás y un eructo es Sale un el olor de... acidez. No es. No es, sale el olor uré de es la otra comida cosa, que te... ¿sí? Y es una intoxicación de algo. Estás Es como intoxicado, pero no, si era pero todo es otra podrido cosa. ahí, que está Sí, todo podrido sí, adentro tuyo. sí. Y te sale ese... Nosotros decimos jaema, o sea, tiene hongos adentro de tu panza, está. Mire, el huevo podrido, el huevo... Y no hay, y en Huevo guaraní cuchue. el hermano después terminé llegando a la conclusión que es chereindí y chereique el hermano. Y fíjate que nada que ver. Nada que ver con la palabra. Y sin embargo, y después vos decís chesú es tu mamá y cherú es tu papá.